Buenas, ¿cómo están? Esto es Conversaciones.p. Si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, Sabríamos que hablar es urgente, no tenemos la solución. pero sí la palabra. Y la palabra de hoy es miedos. Y le voy a dar pie a mi compañero para que comience a hablar de sus miedos. Y qué miedos, porque arrancaste en plural, eso da más miedo aún. Eh, Mm, Se me había ocurrido que la palabra podría ser miedo, pero es más fuerte aún hablar de miedos. sí, porque no es uno solo. Aparece a medida que uno va Sí. encarando la vida y tomando decisiones, aparecen distintos miedos y distintos tipos de miedo. ¿Qué leer sobre el miedo? Y después dije, ¿para qué leer si en realidad uno se enfrenta todo el tiempo con el miedo? Ujú. Y con Sí. esa frase tan trillada de que el miedo te protege, pero es verdad. Y el miedo son obstáculos que uno vence todo el tiempo si no quiere morir en el intento. Y yo estoy lleno de miedos. Miedos a mandármela todo el tiempo. Soy torpe, así que imagínate que cuando era niño fui tartamudo. Eso tiene que ver mucho con el miedo, con lo emocional. Sí. Parte de mi niñez también tuve problemas de tartamudez. El miedo me invade todo el tiempo a mí. Soy muy inseguro. La inseguridad parte de un miedo Ujú. y es el miedo a equivocarse. Sí, sí, Y sí, sí. como volvemos a nuestro primer episodio, ocultar, nadie nos enseñó a trabajar la frustración, a trabajar las emociones, que sí lo estamos viendo y hoy empieza a trabajarse desde la inteligencia emocional con los niños actualmente. Pero yo, más de 40, y tu generación, creo que hasta tu generación, no, no nos enseñaban a trabajar las emociones y a decir, no, esto es natural, que tengas miedo a... Entonces, detrás de ese miedo había un montón de cuestiones que lo aterrorizaban a uno y le imposibilitaban actuar frente a. Y tampoco nos decían que estaba bien tener miedo, porque el miedo es un estado de alerta y también es protección frente a cosas, a la incertidumbre, a obstáculos y también a cosas que son fuertes y que hay que saber enfrentarlas. Y para eso hay que tener certidumbre, hay que tener seguridad, hay que tener confianza para poder vencer el miedo en determinado momento. Por ejemplo, cuando era chica le tenía miedo a los payasos. Terror. Ah, bueno. No iba a los circos. Cada vez que me decían ir a un circo, yo no quería saber nada con los circos. Con el tiempo me fui dando cuenta de que me molestan las personas que son payasos. Ah, Porque detrás de un payaso que está así, hay una persona que es así. Entonces esa dualidad de, de no ser la persona real, o sea, trasladándonos, ¿no? Desde lo simbólico a lo que representaba, eh, creo que tenía que ver con eso. ¿Vos a qué le tenías miedo? ¿O le tenés miedo? le tengo mucho miedo a los globos cuando explotan. Y porque le tengo mucho miedo a las sorpresas. Soy bastante ¿Qué? paranoico. Y bueno, es todo trasladado a la inseguridad. Pero también quería decir, no sé qué piensa nuestra comunidad, o los oyentes, o los que nos están viendo a través de YouTube, que el miedo no tiene nada que ver con la pantalla del celular. Para mí el miedo es cuando dejamos de lado cualquier aparato que nos digitaliza y enfrentamos la vida. Cuando vamos caminando, cuando tenemos que llegar a diferentes obstáculos de la vida cotidiana, por ejemplo, encontrarnos con gente que no, con la que quizás haya alguna historia, alguna rispidez, cuando tenemos Ah, que pedir un aumento de sueldo, ¿no? Pareciera que sí. cuando uno apaga la plataforma donde mira la serie, cuando uno deja el celular de lado, ahí, tac.
nos topamos con la realidad y eso es lo que genera miedo, no la comodidad. Sí, No sé qué te sí. parece, ¿no? Con esto de lo que dijiste sobre el trabajo, por ejemplo, y yo lo relaciono con esto de los miedos, me doy cuenta que me da miedo eh, la gente que no se muestra tal cual es. Y esto Ah, pasa mucho en los ambientes laborales. sí, 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 Eh, y trasladarlo a la vida diaria. sí, sí. Nadie tiene el valor, por eso siempre estamos hablando de la cobardía, de enfrentarse a los problemas y enfrentarse a las personas con las palabras, Sí, sin discutir, o mejor dicho, sí, poniendo en perspectiva la discusión como, bueno, somos distintos, pensamos distinto y creo que a veces se generan conflictos producto de la falta de comunicación, que la comunicación es poner en común. Entonces, como hablamos siempre eh, desde el chusmerío, digamos, sí. llevándolo a un lenguaje coloquial, Lo fácil. y no ponemos en palabra lo que no nos gusta o lo que nos parece que no está bien de la otra persona o de las otras personas, generamos conflictos innecesarios. Y cuando los generamos, después vienen los problemas. Y después viene lo no quiero, no, y esta resistencia que termina consolidando un miedo que es un generar vínculos sanos por la desconfianza, por la incertidumbre, por el que dirán, por los mandatos, por lo que está establecido y en lo que no nos ponemos de acuerdo con la otra persona de cómo me devuelve eso de que si no estamos de acuerdo con un grupo, por ejemplo, eh, ya sos el distinto, o ya está esta con, o ya está este con. Y creo que ahí el miedo después de enfrentarse a distintas situaciones o el miedo de mostrarse tal cual uno es, surge de estas relaciones, de estos vínculos que se tejen de una manera que no deja fluir la comunicación, por lo tanto no permite el vínculo real y sano, ¿no? Sí, y en definitiva también buscando un poco el lugar en el que nos queremos encontrar, a veces te despertás con miedo hasta de perder el colectivo, Sí. ¿no? Ya arrancamos el día con dificultades, ¿viste? Con inseguridades y no... El miedo es como una construcción de capas, tac, tac, que nos van, ¿viste? Cubriendo de, de- nos va paralizando de alguna manera. Y creo que eso Ujú. nos estructura como seres humanos, ¿no? Tenemos miedo incluso a decir cosas lindas, Tal cual, sí. ¿no? Nos vamos, o sea, nos vamos convirtiendo en Sí, corazas y corazas y sí. corazas y corazas. Esa era la ¿Y dónde palabra, está la corazas. persona? ¿Y dónde están las emociones? ¿Y Sí, sí, dónde está lo que realmente le está pasando a esa persona? sí, sí, sí. Eh, y también es perceptible el miedo y otras personas se aprovechan de esa situación. Claro, claro. Por eso es importante hablar, Sí. comunicarse, que eso es lo que genera la conversación, aunque haya discusiones a veces, porque no todos pensamos igual, porque no todos sentimos lo mismo, porque estamos atravesados por un montón de historias particulares, historias sociales, pero creo que si a modo de síntesis sirve de algo, la comunicación eh, nos permite actuar frente al miedo, poner en palabras, poner en común. Hablamos de tantas cosas, pero hablamos de lo que nos preocupa. Conversaciones, podcast. Seguinos.